Señor bendito y alabado seas, Padre Santo. Oramos, Padre mío, para que tus palabras queden, Señor, grabadas, especialmente por aquellos que están en los hospitales, aquellas clínicas, aquellos que están en las postas, aquellos que están en las casas, aquellos que están en las calles. Oremos, Señor, para que tú tengas misericordia como el médico eficaz. Vea, Señor, los escudriñes y les des la sanación de los lugares que ellos sienten, sus dolores, sus heridas, Señor, porque somos tu cuerpo, son tu cuerpo, amantísimo Dios. Hoy día te pedimos especialmente la salud por Josecito, Señor. Según nos entendemos de que va mejorando, pero yo sé y sabemos que es por el poder tuyo, Señor. Oh, amantísimo Dios bendito, te damos gracias por esa sanación que me acabo de enterar, Señor. Te damos gracias infinitamente, Señor, que se restablezca y volvamos a verlo nuevamente. Oh, amantísimo Jesús Todopoderoso, bendito seas por siempre, mi adorado Dios. Señor, igual te pedimos por todos los que están enfermos de nuestro pueblo, Señor, especialmente de todos los que son tus hijos, mi amantísimo Dios. Danos la salud, Señor, para seguir en tu camino, Padre mío, sin desmayar. Bendito seas, adorado Jesús. Háblanos, Señor, háblanos, escríbelo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Danos esa paz en nuestro corazón, Señor, y danos los pies, más que sean, Señor, como el águila, para volar, para correr, Señor, llevando tu santo evangelio, amantísimo Dios bendito. Eso te lo pido, adorado Dios. Dame esas alas, Señor, dame esos pies, dame esas fuerzas para seguir volando y llevando, Señor, el espíritu de profecía, mi amantísimo Dios bendito. Bendito y alabado seas, mi Señor. Amén, Señor. Junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, esto es lo que habla la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jehová. En el versículo 2 dice, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la porción de su heredad. ¿Ven? De la porción de su heredad. Les está mandando a los hijos de Israel, que heredaron las tierras en Canaán. Eso tenemos que ir entendiéndolo mejor cada vez, hermanos. Dice así, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la porción de su heredad ciudades, escuchen bien, ciudades, en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esa ciudad, alrededor de ella, y tendrán de ellos las ciudades para habitar. A los ejidos de ellas serán para sus animales, para su ganado y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera, desde el muro de la ciudad, o sea, ya están en la tierra de Canaán. Luego, dice, luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, mediréis, miren lo que dice, luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, y al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos. Mire, estaban midiendo la ciudad, estaban midiendo la tierra de Canaán para ser repartida. Entonces dice, y la ciudad estará en medio de esto. O sea, tenían que medir la ciudad, quedaba en el centro, la ciudad quedaba en el centro. Por eso dice, esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Y las ciudades que daréis a los levitas, dice, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que él, miren lo que dice la palabra de Dios, pongan atención que dice,
dice, a los levitas, seis ciudades serán de refugio. Miren, de refugio. Ahora vamos a ver qué cosa es la palabra refugio. Las cuales daréis para que el homicida se refugie. Para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Miren lo que ordenaba el Señor nuestro Dios. En el versículo 7 dice, y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48, dice, 48 ciudades con sus ejidos, Y dice, y en cuanto a las ciudades que diréis, dice, de la heredad de los hijos de Israel, ¿ves? O sea, de lo que era para los hijos de Israel, que era la tierra de Canaán, era separado para los levitas, Por eso es que lo que dice aquí, las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y dice, en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará a sus ciudades a los levitas según la posesión que herede. Mire cómo ordenaba el Señor, cómo tenían que vivir y cómo tenían que darle a los levitas, porque los levitas, ¿qué era para vuestro Dios? ¿Qué eran los levitas? ¿Qué era la tribu de los levitas? Era sus escogidos para su servicio, y el pueblo tenía que dar, como decir, el diezmo para que ellos se mantengan. ¿Entiendes? Para que ellos, solamente era para el servicio de Dios. Muy bien. Sigamos. En el versículo 9, ciudades de refugio, dice. Ahora vamos a ver, ¿qué son las ciudades de refugio? Hasta ahí, así las heredades. Ahora vamos a ver, dice aquí, las ciudades de refugio. A ver, vamos a ver, las ciudades de refugio. Dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida. Mire, ¿dónde iría un homicida que está correteado? ¿Dónde? Pero mire el Señor cómo dice aquí estas palabras. Pongamos atención en esto que dice el Señor. Miren lo que dice aquí. Os señalaréis ciudades y ciudades de refugio. Tendréis, dice, donde huya el homicida, que hierre. Ahora, pongan atención sobre la palabra que hierre, que erra. Dice así, mire, y alguno de muerte, sin intención, dice, yo será aquellas ciudades para refugiarse del verdugo. O sea, es para que se refugie del que lo está persiguiendo. Son esas ciudades, para refugio. Para mí es lo que dice, ¿no? Del que está, dice, del que lo está persiguiendo. Miren lo que dice. Y os será aquellas ciudades para refugio del vengador. Y no, dice, morirá el homicida hasta que entre en juicio. O sea, como decir, primero, ¿dónde llevan al reo, al que, digamos, a uno que ha robado? ¿Dónde lo llevan primero? Lo pescan y lo llevan ¿dónde? Al juez. Allá, a refugiarse y después lo pasan, ya cuando ya se hace la policía, ya lo entrega al juez. Entonces, ahí, pues, de refugio. Entendamos así que ahí está refugiado, ¿no? El reo.
Por eso es para que entendamos lo que dice el Señor. Por eso dice así, y dice, hasta que entre en juicio delante de la congregación. Pero allí entonces será la congregación, hermanos, ¿no? Pero acá solamente es como un símbolo que les digo yo, que donde iría el reo, digamos el que ha robado, el que ha matado, ¿no? Pero aquí nos dice, la palabra de Dios nos dice así, al refugio, dice, de las ciudades, pues quedaréis, dice, entre en el juicio delante de la congregación. En el versículo 13 dice, de las ciudades, pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Miren, de las ciudades, está hablando, ahí también tienen que tener 6 ciudades de refugio. 3 ciudades, dice, daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, o sea, dentro y fuera. Dentro y fuera. Ahora, ¿qué tendrá eso? Porque está dentro y fuera, ¿no? Dice, en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. O sea, para el extranjero quiere decir que si viene, por ejemplo, de otro lugar. Pongamos que acá lo han pescado, entonces, ¿para dónde lo tienen que llevar? A otra ciudad, digamos, ¿no? Como decir, en Telima, entonces, ¿a dónde está refugiado? Aquí en Arequipa, ¿no? Así, digamos. O que haya sucedido, por decir, acá cometió el delito y se de refugiar a Estados Unidos, ¿no? Así, pongamos así. Y dice así, y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá, cualquiera que hierra de muerte a otro sin intención. O sea, cualquiera que ha herido, que ha matado, pero no tuvo intención de robarle ni de matarlo. Para eso son los que son los refugiados. No tuvo intención, él no ha matado, sino para que él dice, por eso dice, para el que hierre de muerte o a otro sin intención. O sea, no tuvo la intención. Dice, en el versículo dice, si con instrumento de hierro o hierre y muere, homicida es, y el homicida morirá. Ahí está, cuando ya lo ha matado, ha completado su pecado. Miren lo que dice, si con instrumento de hierro, y dice hierro o hiere y muere, dice, homicida es, el homicida morirá. ¿Ve? Y si con piedra en mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, homicida es, y el homicida morirá. Mire, o sea que el que mataba a hierro moriría también. ¿Eh? Sí, dice, y si con instrumento de palo o en la mano pueda dar muerte o hiere y muere homicida, es homicida, dice, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte. Al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Dice así, y si por odio, miren lo que dice, y si por odio lo empujó o echó sobre el agua, cosa por acechanza, y muere, mire, por acechanza, lo estaba acechando y lo empujó para que se ahogara, ¿no? Así, más o menos entendemos la palabra que dice, o acechanza y muera, y por, dice, enemistad, o por enemistad lo hirió con su mano y murió. El heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Mire, aquí había de que moría si era acechado, porque ya estaba con las ganas de matarlo, que lo iba a hacer.
dice, mas si casualmente, allá es una casualidad, mas si casualmente lo empuje sin, miren, sin, ¿qué dijo? Sin enemistades o hecho sobre el cualquier instrumento sin acechanza, o sea, no tuvo intención, tiene que ir entendiendo eso. En el versículo 23 dice, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muere, y dice, como dice, y muere. Y él no era su enemigo, no era su enemigo. Aquí no está hablando que fue venganza ni por enemigo ni por nada. Por eso que dice, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Escuchen bien, conforme a estas leyes. En el versículo 25, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador, porque no había intención, no ha habido intención de matarlo, de empujarlo, se está hablando. El que tiene el que hierre, el que mata, que ya lo tuvo preparado, y el que no tuvo ninguna intención. Por eso dice, pues acá, la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera. O sea, esas ciudades eran para aquellos que cometían aquellas cosas, pero no con intención, porque el que cometía con intención sí moría, ya lo mataba el vengador, y a ellos no. Por eso miren lo que dice, cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera. El sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo, mas sí, el aceite que es para ustedes, hermanos, que hemos estudiado, ¿qué es el aceite en la palabra de Dios? El Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Entonces dice así, mas si el homicida saliera fuera de los límites, miren lo que dice, mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, más ¿qué dijo acá? Más si el homicida, estamos hablando ya del homicida, más si el homicida saliere, dice, fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, el vengador de la sangre le hallará fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matará al homicida, no se le culpará por ello, porque tenía culpa, era vengado y era muerto, no tenía que vivir en esas ciudades de refugio. En el versículo 28 dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera. El sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Después que haya muerto. No como acá, como ahora, todos están asesinos, no asesinos, juntos, viviendo, y nadie paga la deuda. Y acá, si la palabra de Dios dijo que el que mataba, pero lo había pensado matarlo, no tenía que morir. Pero sin embargo se mata y se mata ahora y sigue viviendo, como si nada. Y sigue matando. ¿Sí? Pues tenemos que entender en lo que dice la palabra del Señor. Ellos lo hacen porque desconocen las leyes de Dios. Porque si la conocieran, actuarían como dice el Señor.
Miren las órdenes que dio Él. Son sus leyes, no del hombre. No es del hombre. Y como también aquel que no lo acechó, nada fue casualidad. Lo dejó que viviera, pero separado del pueblo que era de Dios, separado de su pueblo, tenían sus ciudades de refugio, donde estaban refugiados, pero vivía ahí. Muy bien. Miren lo que nos habla el Señor. Si el hombre en esta tierra hubiese sabido los mandatos, leyes, estatutos, decretos de Dios, no cometerían tantas barbaridades que cometen la humanidad en este mundo, hermanos. Qué triste. Bueno, vamos ahora para saber de lo que han oído, de sus leyes, del Creador, para entender mejor. Vamos a Josué. Busquemos a Josué. Ya sabemos que está ahí mismo nomás. Josué en el capítulo 21. Y el versículo 41, capítulo 21 y versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Josué señala ciudades de refugio, porque Josué era el que ya estaba en Canaán, no Moisés. Josué, ¿no? Ya estaba en la tierra prometida que dio el Señor. ¿Qué le dijo? Miren cómo dijo. Habló, óiganlo bien, habló Dios, pues, ¿no? Jehová, Dios, el creador de Canaán, de todo, y de toda la raza humana que somos nosotros, porque ahí venimos, por ahí venimos. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, miren, pero yo les voy a leer el versículo 2 más. Dice, habló a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, y de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, porque ya no estaba Moisés. Moisés ya se lo llevó el Señor. Solo estaba Josué. ¿Se puede grabar esto? Bueno, quisiera que salga esto ahí. Aquí lo escuchan unos cuantos, pero pueden escucharlo miles cuando lo ponga al aire. Muy bien, vamos ahora al versículo 42 de Josué mismo. 42. Busquemos, hermanos, para que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. 42. Dice así, la palabra de Dios, dice, y estas ciudades están apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos, alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. ¿Se dan cuenta? Las ciudades que ya han escuchado ustedes que ha dado el Señor en la tierra de Canaán, hermanos. Muy bien. Ahora, nuevamente vamos a Deuteronomios, en el capítulo 19, versículo 1 y 13. Deuteronomios 19, para que podamos entender la palabra de Dios. Y en el versículo 1, las ciudades de refugio. Cuando Jehová, dice, miren lo que dice, cuando Jehová, tu Dios, escúchenlo bien, Jehová, tu Dios, o Señor, nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Ya saben, hermanos, es el mismo. No hay que Jehová y que Dios es otro y que Jesucristo es otro. Es el mismo. Muy bien. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, escúchenlo bien, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades,
y en sus casas. ¿Cuál es pues entonces que el hombre en la tierra se dueña de todo? ¿Cuál? Si no tenemos nada. Es todo de Dios que nos ha dado, pero es de Él. Nos ha dado para habitarla. ¿Y cómo nosotros le correspondemos al Padre de lo que le da al Hijo? ¿Cómo? ¿Abandonándolo? ¿Dejándolo? ¿No oyéndolo? ¿No siguiéndolo? ¿Cómo? Qué ingratos y qué malagradecidos somos los hijos de Dios. Escuche lo que dice el Señor. Y para que entiendan un poquito más, les leo el versículo 2, que no está la palabra que nos manda para entender, pero yo les hago para que entiendan mejor ustedes. Dice: te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra, que Jehová tu Dios te da para que la, ¿qué? Para que la poseas. ¿Cuál es pues que dice se pelean, se matan ahorita por las tierras? Por desconocimiento. Por eso dice el Señor: basta ya, hasta aquí llegaste con tus maldades. Basta, hasta aquí llegaron, hermanos. Muy bien, vamos al versículo 13. Allí mismo, Deuteronomio, es el capítulo 19, 13. Dice la palabra de Dios: no le compadecerás, escuchen bien, no le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. ¿Por qué diría estas palabras el Señor? Vamos a leer, les voy a leer el 14, para que entiendan. En la heredad que posee en la tierra, que Jehová tu Dios te da, no te reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que te dice, figuraron los antiguos. Pero sin embargo le da su parte, pero con astucia se hace más allá y agarra y puede tomar. ¿Cuánta maldad hace el hombre en la tierra? No se contenta con lo que le da, quiere más, quiere más, quiere más. ¿Y se han puesto a pensar cuánto tiempo va a vivir el ser humano? ¿Cuánto tiempo va a vivir en esta tierra? ¿Para qué amasa fortuna en la tierra? Cuando debía amasar la fortuna en el cielo, dice el Señor, aquí amasar tus bienes, donde habrá el agua de vida eterna, el pan espiritual eterno, por los siglos de los siglos, por los creadores. Porque lo de la tierra se quemará, se arderá, será polvo. Pero por desconocimiento el hombre absolutamente lo hace todo al revés. En vez de buscar a Dios, busca la riqueza, con mentiras, con muerte, con toda la astucia que puede, y no se mira en el espejo del agua que Dios ha puesto, cuánto tiempo va a vivir en esta vida. Amén. Vamos nuevamente a Josué, en el capítulo 20, de Josué, en el capítulo 20, hermanos. Miren qué hermoso me lleva el Señor. Inmediato, volteo la hoja y ya está ahí. Como quien dice, mi hijita, acá está allá. No te preocupes tanto. En el capítulo 20 y el versículo 1 y 9. 1 y 9. Josué señala las ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué. Ahora ya no está hablando a Moisés, sino a Josué, puesto que Josué es el que está
en la tierra prometida con todos sus hijos que sacó. ¿De dónde? ¿De dónde sacó, hermanos? Ya están tanto tiempo. ¿De dónde? De Egipto, pues, de la esclavitud, del rey Faraón, hermanos. Dice así, habló Jehová a Josué diciendo, dice, yo les voy a leer el versículo 2 también para que entiendan. Habló a los hijos de Israel, dice aquí, y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. ¿Ven? Habló por medio de Moisés, porque ya Moisés ya no estaba. Ya no estaba. Estaba Josué, hermano, que él es el que quedó amando de toda la tribu, de todos los hijos de Israel, que eran millares y millones, los hijos de Israel, ¿no? Muy bien. Y en el versículo 9, que dice en el versículo 9, miren lo que dice el versículo 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. O sea, ¿dónde estaban señaladas? ¿Afuera del Jordán o dentro? ¿Dónde estaban señaladas? En la tierra de Canaán, porque pasaron el río Jordán. Estaban dentro de la tierra de Canaán, de la tierra que había prometido, ¿no? Ahí estaban, dentro de Canaán. Por eso dice, estas fueron las ciudades señaladas para los hijos de Israel y para el extranjero, o sea, para el que viene de otro ¿de dónde? De otra tierra, de otro país, de otra ciudad, hermanos.